Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy les traigo un video tutorial nuevamente de pintura. Este video es muy especial ya que por motivo de festejo de Día de Muertos dice una obra que narra la leyenda del Mictlán o parte del recorrido al Mictlán. Esta pintura exclusivamente la hice con acrílico. Te voy a mostrar el paso a paso desde cero de cómo la fui empezando a hacer, algunos tips, algunos materiales y algunas cosas que te podrían servir por si quieres realizar una pintura muy semejante a esta. Y también vamos a comentar qué ventajas y desventajas se tiene al hacer una pintura únicamente con acrílico o si conviene más hacerlo con óleo. Esto y más lo vamos a ver en este video. Y bueno, sin más, vamos a comenzar y vamos a ver los materiales. Para este trabajo yo utilicé pinturas de la marca Polytech. Los colores que uso son el azul celeste, el rojo, el amarillo medio, el verde esmeralda, el ocre, el blanco titanio y el negro marfil. Pinceles de preferencia que sean de cerda sintética y cerda gruesa, de diferentes tamaños y formas. Yo los que utilizo más en mis trabajos son pinceles planos. Un trapo para poder limpiar los pinceles, dos vasos con agua, uno va a ser para el agua sucia o para poder limpiar todo el exceso de pintura que hay en nuestro pincel y el otro va a ser para poder agarrar pequeñas gotas y aplicarlas a nuestra mezcla si es que se está secando. También voy a utilizar este producto que se llama glicolín o igual si tienes retardador para acrílico nos puede funcionar bastante bien. O te voy a explicar su uso y también nuestra paleta. Yo voy a utilizar esta paleta que te voy a mostrar a continuación, que es de madera, pero hay diferentes opciones de paleta que puedes utilizar. Yo te recomiendo que utilices un pedazo de vidrio, ese funciona muy bien para poder mezclar nuestros colores, no importa si estás pintando con acrílico o con óleo, pero puedes usar también paletas desechables, un plato, hay diferentes opciones. Ahora bien, ya que viste los materiales, vamos a comenzar con la base de color en nuestro cuadro. Aquí ya tengo previamente preparado con gesso mi lienzo. Yo estoy trabajando sobre un lienzo de madera, pero si es que quieres hacer este paso sobre un lienzo de tela es exactamente lo mismo. Aquí estoy aplicando el color ocre rebajado con una pequeña cantidad de agua y este lo estoy extendiendo sobre toda la superficie. No es una regla en la pintura que utilices una base de color, pero esta te puede permitir tanto apagar el color blanco para que puedas apreciar de mejor manera los tonos que pongas encima y también poder unificar de mejor manera el color. Muy bien, ahora ya que está seco empiezo a hacer mi dibujo. Aquí lo que estoy haciendo es trazar unas líneas guía o de retícula como las que ya tengo marcadas en el boceto y empezar a trasladar el dibujo a mi soporte. Aquí estoy haciendo la parte del encaje. Algo que a mí me sirve bastante es trazar líneas como si fueran coordenadas para poder medir el ancho y el largo de lo que estoy dibujando. Por ejemplo, aquí estoy realizando la cabeza de mi personaje principal, que es Mictlantecutli, y primero realicé unas líneas del ancho y del largo de la cabeza. Posteriormente a eso empiezo a trabajar ya otros aspectos como los ojos, la boca y la nariz. Te lo voy a mostrar con una mano. Para poder dibujar una mano hice exactamente lo mismo. Primero tracé unas líneas del ancho y del largo que van a tener y ya una vez calculado eso, poco a poco voy empezando a realizar los dedos lo más exacto que se pueda. Aquí no hay ningún problema, si es que hay algún error lo borramos con la goma, pero esto es parte del procedimiento. Y así básicamente fue como realicé todo este dibujo. Así es como quedó realizado. Si quieres ver un método de dibujo que te pueda funcionar muy bien para poder hacer esto, es el de Charles Bargue. Te lo recomiendo muchísimo. Es dibujo académico, pero te puede funcionar muy bien para poder dibujar diferentes cosas. Te voy a dejar un link en la descripción de este video donde te va a redireccionar a diferentes libros en PDF y también ahí viene incluido este libro. Ahora, por si tú tienes duda de cómo se prepara el color, quiero mostrarte cómo es que yo preparo mi paleta. Siempre necesitamos tener un color de base o un tono madre y de ese tono madre van a salir todos los demás valores que vamos a utilizar para nuestra pintura. Aquí puede servirte si haces un gris o si empiezas desde el mismo negro. Y de ahí poco a poco, como te das cuenta, estoy haciendo una escalera con los diferentes valores desde el más oscuro hasta el más claro. Y estoy apoyándome de una hoja blanca para hacer pruebas, para poder ver cada uno de los valores que estoy obteniendo al hacer las mezclas.
Una vez que ya tengo preparados diferentes valores de gris, en el momento que yo lo requiera puedo utilizar uno más claro o más oscuro para aplicarlo en mi pintura. Esta forma de preparar el color en la paleta usualmente se utiliza mucho en la pintura en óleo, pero hay un problema. Estamos utilizando acrílico y el acrílico seca más rápido. El tiempo de secado de la pintura acrílica es de 10 minutos, pero puedes hacer algo para poder hacer que se retrase el tiempo de secado y es utilizar el glicolín o retardador para acrílico. Cuando utilizas alguno de estos dos productos, el tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45 minutos y esta es una gran ventaja, ya que el acrílico puede ser más manejable al aplicarlo y también puedes hacer mejores transiciones, ya que el color va a tardar más en secar. Yo te le recomiendo muchísimo que lo utilices, que hagas pintura tanto con el producto o sin el producto para que lo compares y veas qué te conviene más. Por una parte, si pintas sin este producto va a secar más rápido y eso puede ser una ventaja o una desventaja, pero si utilizas este producto puede ser muy útil, ya que puedes trabajar con un poco más de paciencia ciertas áreas de tu interés. Ahora bien, vamos a el bastidor. Algo que te recomiendo hacer al momento de iniciar tu pintura, empieza a construir de atrás hacia adelante. Yo primero empiezo por los tonos más oscuros y poco a poco empiezo a meter los tonos más claros. Aquí lo que estoy haciendo es poner las primeras capas. Estoy poniendo primero el color negro y poco a poco ir empezando a incluir algunos tonos un poco más claros. Ya una vez que puse los colores negros, como podrás ver en la pantalla más pequeña, estoy utilizando valores un poco más claros de gris. Y así de esta forma, poco a poco ir aplicando desde el valor más oscuro hasta el más claro. Tienes que ir revisando tu imagen siempre al momento de pintar. Acércate y aléjate para hacer comparaciones. Así se va a trabajar toda esta parte en blanco y negro. Ahora quiero mostrarte cómo preparo los valores de color para las siguientes áreas de mi pintura. Te voy a mostrar la paleta. Aquí tengo, como en el ejemplo del blanco y negro, un tono base que es el naranja. Le estoy aplicando su complementario que es el verde. Y de este verde, ya que me sale este tono café, lo voy a ir aclarando un poco con el naranja para hacer diferentes valores de este mismo tono. Estos los voy a utilizar para mi personaje principal y cuando ya no se pueda aclarar más con el naranja, voy a utilizar el amarillo y un poco de blanco. Esto va a ser para los tonos de luz de mi personaje. Ya una vez que tengo preparada ya mi paleta, ahora sí voy a continuar con la siguiente parte de mi pintura. Ahora para hacer el personaje principal, que es Mictlantecutli, estoy empezando primero por los tonos sombra. Estoy utilizando aquí un café, pero un poquito más oscuro que el que preparamos. Para esto simplemente le agregué un poco de negro y de rojo para que se haga una especie de marrón más oscuro. Primero empiezo con las partes donde yo vea que están más marcadas las sombras y a partir de aquí poco a poco me voy a ir pasando a los tonos intermedios. Los tonos intermedios, por ejemplo, serían la parte de las costillas y esta parte que estoy marcando del rostro y de las manos. Los tonos intermedios son estos tonos que están antes de llegar a los tonos de luz. Y algo que le va a agregar mucho valor a tu pintura, primero empieza a construir con manchas grandes y con pinceles más grandes y posteriormente para detalles más pequeños utiliza un pincel más pequeño. Ahora voy a mostrarte esta parte de abajo en lo que dejamos las primeras capas secar. Ahora voy a continuar pintando el campo lleno de cempasúchil. Para esto voy a aplicar primero una capa de verde. Este verde que estoy aplicando es el verde esmeralda, pero le apliqué un poco de su complementario que es el rojo para que se pueda ver un poco más apagado. Recuerda que estamos construyendo de atrás hacia adelante. Esta primera capa es necesaria para esas partes más oscuras donde se ve este tono. Posteriormente se le va a ir poniendo encima verdes un poco más claros para las áreas donde se ve un poco más la luz. Ya que se le aplica este tono verde, también a esta parte donde está el maguey. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el naranja. Ahora, de la misma manera en la que se aplicó el tono verde, voy a aplicar una base de naranja sobre todas las partes donde está el cempasúchil.
Para que dé más sensación de profundidad, lo que voy a hacer es que ya una vez que esté seca esta base de naranja, a el cempasúchil que está más cerca del xoloscuincle le voy a ir poniendo un poquito de naranjas más claros y amarillos, y así va a dar la sensación de que están más cercanos y los otros están un poco más alejados. Para la parte del fondo también les voy a agregar un naranja un poco más apagado. En esta parte estoy construyendo el xoloscuincle y es la misma lógica de construcción. Primero voy a empezar a aplicar los valores de sombra y poco a poco voy a ir empezando a aplicar los valores intermedios hasta llegar a la luz. Es la misma paleta que vimos en un principio. Para esto voy a ir aplicando primero el negro y después valores de gris poco a poco más claros. Algo que te sirve mucho para construir rápido es que si tú ya tienes un valor preparado, en este caso el negro, aplícalo en todas las áreas que tú lo veas y después así cada valor conforme vayas avanzando a un tono más claro, así lo vas aplicando. Así es como se construye más rápido cualquier elemento que estés haciendo en tu pintura. Y la ventaja es que como estoy utilizando el glicolín, cuando junto un valor con otro se integran de muy buena manera. Un problema al que luego nos enfrentamos cuando estamos pintando con acrílico es que una vez que aplicamos un tono puede que al principio de prepararlo se vea algo brillante, pero ya después de que seca se vea opaco. Para poder solucionar esto se puede aplicar después una capa de barniz a tu pintura y esto va a levantar el brillo de todas las áreas que se pintaron previamente, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y como te había dicho igual hace un momento, primero empiezas con pinceles más grandes y después te pasas a unos más pequeños. Aquí ya estoy utilizando que es del número 000 y ese lo uso para pequeños detalles. Aquí lo estoy usando para trazar y delinear los ojos, el hocico, la nariz y las orejas. Y este tipo de pinceles son muy útiles cuando quieres hacer pequeños detalles como también el pelo, pero eso va a ser más adelante, ya una vez que se terminen estas primeras capas. Te dejo parte del proceso para que veas cómo se fue construyendo la cabeza del xoloscuincle. En esta parte del cuadro, como aún tengo preparados diferentes valores de gris, estoy empezando a trabajar la escultura que está en la parte inferior del cuadro, que es la representación de la esposa del dios Mictlantecutli. Esta escultura es una representación de la diosa Mictecacihuatl. Y aquí la manera en cómo se va a construir con la pintura es exactamente la misma como se ha trabajado con el blanco y el negro. Se aplica primero los valores más oscuros o empezamos desde la sombra y poco a poco se van a ir pasando a los tonos intermedios hasta llegar a la luz. Y aquí para este elemento que está más pequeño en mi pintura estoy utilizando el pincel 000. En esta parte del video ya han pasado 2 días y sobre estas capas que ya quedaron como base voy a empezar a poner otras encima para poder construir más nivel de detalle. Ahora yo ya tengo una guía para saber en qué partes debo de profundizar más y empezar a meter un poco más de sombra, poner un poco más de zonas de luz o tonos intermedios y principalmente poner textura. Siempre tenemos el error al empezar a pintar que inmediatamente queremos hacer la textura del personaje, lo que estamos construyendo, pero eso es al final. Primero hay que concentrarnos en construir lo que esté detrás o las primeras capas de color para que una vez que ya estén terminados, ya sobre esto ya podemos empezar a generar cabello, arrugas o otro tipo de texturas que se utilicen o vengan bien a nuestro cuadro. Esta parte de la pintura es muy importante porque si lo que tú buscas es hacer un nivel de realismo más detallado, más minucioso, tienes que observar bastante tu pintura y comparar muchísimo con la referencia que tienes. Y para esto hay dos cosas que te pueden funcionar bastante bien. La primera es, ya que trabajes una zona en específico de tu cuadro, toma unos minutos para ponerte de pie y alejarte.
Mira la distancia, tu referencia y tu pintura y revisa el contraste, revisa el color, revisa qué elementos son los que faltan todavía agregarles para que una vez que ya hayas observado de manera más aguda y también entrecerrando un poco los ojos, de esta forma ya puedas ir agregando los detalles que faltan. Yo al hacer esto me di cuenta que necesitaba agregar un poco más de luz y eso es lo que estoy haciendo. Estoy preparando un valor muy claro del que preparé de los naranjas para poder aplicarlo en la zona de las manos, la frente y la nariz. Esos mismos valores o colores previamente utilizados son los mismos que se usaron para la zona donde está el portal o donde vemos un pequeño personaje que está entrando en una especie de túnel de luz. Supuestamente esta es el alma llegando a su destino final y el túnel de luz coincide con la panza del personaje principal, que es Mictlantecutli. Todos los elementos pintados en el video son realizados con la misma paleta de color. Tú puedes obtener un gran resultado con tu pintura únicamente usando el acrílico, solo que es más difícil poderla controlar si no se utiliza el glicolín o el retardador. Si es que no utilizas alguno de estos productos, solamente puedes utilizar un poco de agua para poder diluir un poco la mezcla y evitar que se seque. Y es una muy buena manera de poder empezar a pintar. Pero como te comentaba, haz diferentes pruebas, ve cómo se ve el color, los tonos que preparas y ten en cuenta los tiempos de secado. Ya falta muy poco para que termine el proceso de esta pintura. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es aplicando más zonas de luz. Hay partes donde solamente estoy aplicando el blanco puro con un pincel pequeño para que pueda resaltar más el personaje principal. Ya una vez que esté terminada esta pintura, voy a dejarla secar aproximadamente un tiempo de 12 horas, más o menos. Y ya una vez que esté seca o de preferencia también si dejas secar un día tu pintura, ya se le puede aplicar después su barniz para poder protegerla. Y además el barniz va a permitir que se levante mucho más el color y se pueda unificar el brillo. Este proceso es un poco más largo y te voy a dejar un video en la descripción para que puedas ver cómo se barniza una pintura en acrílico y también si quieres ver el proceso de cómo se hace el barnizado de una pintura en óleo, también te voy a dejar un video en la descripción para que lo puedas consultar. Y ahora te voy a mostrar unas tomas de la pintura concluida para que veas cómo se ve ya con el barniz puesto. Y hasta aquí concluiría el video del día de hoy. Te agradezco mucho si te tomaste el tiempo para verlo completo. Si tienes alguna duda o inquietud, déjame en la caja de comentarios y te las voy a poder responder en medida de lo posible. Te invito a ver los demás videos del canal para que puedas ver otros procesos de pintura con acrílico, con óleo, temas de dibujo, entre muchas cosas más. Suscríbete, nos vemos hasta la próxima, cuídate mucho, bye.